Bueno, continuamos con el profesor Enrique Pereira Batista, él es profesor de aquí de la Universidad Tecnológica de Bolívar, profesor pues local, quien nos va a hablar sobre Multigrid for the Nonlinear Power Flow Equation. Muchísimas gracias, profesor, por ser partícipe del cuarto encuentro matemático del Caribe. Ok, gracias a ustedes, los organizadores, gracias también a los asistentes por estar presentes. Y pues bueno, sobre lo que les voy a hablar es acerca del trabajo de disertación del doctorado. Básicamente, pues la idea es describir inicialmente describir un poco, hablar un poco acerca de Multigrid como método numérico para solución de problemas variados, porque hoy día pues ya tiene muchas más aplicaciones. Y en especial, pues algo que es en parte novedoso es el uso de este método para un sistema de ecuaciones algebraico, porque inicialmente Multigrid fue diseñado para solución de PDEs o era dirigido más bien a ese tipo de problemas. Gracias. Bueno, este es un pequeño outline de la presentación. Nos vamos a enfocar pues en cosas bien puntuales. Inicialmente pues la descripción del problema, que es el problema en español eso sería ecuaciones de flujo de potencia. Básicamente eso lo que hace es describir el estatus de una red eléctrica, así como la que pues nos encontramos en las ciudades o en regiones incluso mucho más grandes. Para líneas de transmisión, las líneas de transmisión son las líneas de alto voltaje que llamamos, esas que encontramos quizá por fuera de las ciudades. Las otras líneas más pequeñas son las que llegan a nuestros hogares, a las empresas, esas se llaman líneas de distribución. Entonces nos vamos a enfocar en las áreas grandes, líneas de transmisión. Por favor. Luego vamos a describir hablar un poco acerca de Multigrid, del método. Quizá no es muy conocido porque no ha sido muy abordado, sino hasta hace unas pocas décadas. Luego vamos a describir la modificación que se hizo al Multigrid algebraico para aplicarlo entonces al problema modelo. Y por último vamos a mostrar brevemente algunos resultados que se obtuvieron, pues no está completamente desarrollado el trabajo. Ahora sí, por favor. Bueno, acerca del problema como tal. Entonces, como les mencioné anteriormente, pues tenemos redes eléctricas. Las redes eléctricas son muy antiguas y pues hoy día ya tenemos fuentes y generadores de energía alternativas que no se adaptan de buena forma a lo que ya son las redes eléctricas que están estructuradas. Entonces, ese es uno de los desafíos que hay actualmente, cómo introducir esos nuevos elementos a las redes eléctricas que ya existen. Es muy difícil hacer modificaciones a las redes eléctricas ya existentes, las preexistentes, para incluir estos nuevos elementos porque son redes muy grandes y que pues ya estuvieron allí. Es algo así como lo que sucedió con el Internet cuando apareció. Utilizaban redes de líneas telefónicas y de pronto como que hacer adaptaciones nuevas a esas redes telefónicas a nivel mundial pues era algo muy costoso y muy difícil. Entonces era muy poco eficiente el realizarlo. Otra cosa que también ha venido sucediendo es el crecimiento de lo que le llaman cargas. Las cargas son los consumidores de energía. Entonces ya a medida que van creciendo las ciudades, la población va creciendo también, se aumenta el consumo de energía y eso también representa un desafío dado que los sistemas empiezan a trabajar pues al límite, ¿sí? Al borde del límite. Y eso pues como... Ok, gracias. Okay, adelante. Bueno, algo más que también, como mencionaba, representa pues ya un challenge para esto de el análisis de redes eléctricas es el hecho de que a medida que esas redes van creciendo, se van extendiendo geográficamente para tener gracias, un mayor management de las redes, un mejor control de las redes, pues se han ido subdividiendo, ¿sí? Eso ocasiona de que las subredes que se van formando a partir de las redes iniciales tengan diferentes dinámicas y la conexión entre diferentes subredes
pues también se dificulta un poco. Entonces aquí en la gráfica rápidamente podemos ver un pequeño bosquejo de lo que es una red eléctrica clásica, en donde tenemos generadores, bueno, generadores en esta parte de aquí abajo. Tenemos hogares que consumen energía, empresas, fábricas que también consumen energía, y simplemente la energía fluye en un solo sentido, ¿sí? En una red contemporánea tenemos, por ejemplo, wind farms, los molinos de viento, generadores de viento, tenemos automóviles eléctricos, tenemos también la posibilidad de que los consumidores, los hogares y compañías que consumen energía, a veces pues ellos compran una cantidad de energía, así como nosotros comprar un plan telefónico, y la energía que no consumen la pueden vender de vuelta. Entonces ya la energía no fluye en un solo sentido, sino que fluye en dos sentidos. Entonces todas esas cosas se vienen integrando a estos sistemas, repito, que ya pues son antiguos y se convierte en una gran dificultad de poder integrar a todos estos nuevos elementos y nuevas dinámicas. Y bueno, esto es más o menos como lo que es una red eléctrica en una ciudad. De nuevo, están, bueno, en un área, en un estado. De nuevo, estamos hablando acerca de líneas de transmisión. No estamos incluyendo las conexiones de voltajes más pequeños, sino las que van, las que transitan largas distancias, que son las líneas de alto voltaje. ¿Ok? Bueno, como se pudo observar en el slide anterior, nosotros podemos hacer una correspondencia entre lo que es el sistema de potencia, el sistema eléctrico, ¿sí? Y un grafo. Entonces, básicamente lo que vamos a tener son nodos, los vértices del grafo. Algunos de ellos van a ser generador de energía, otros van a ser cargas o consumidores de energía. Entonces, ya llevándolo al plano matemático, nosotros podemos hacer la representación de una red de potencia a través de un grafo donde vamos a considerar los vértices del grafo, que son los nodos, de nuevo, los generadores y consumidores, y los lados del grafo van a corresponder entonces a las líneas de transmisión. Entonces, bueno, vamos a contar con un número dado de nodos, un número ya fijo de nodos, les vamos a llamar nodos o buses. Tenemos nodos generadores, van a ser R, vamos a tomar, R es un número relativamente pequeño, generalmente está alrededor de una décima, el ratio está entre una décima de el número de nodos generadores y el número de nodos totales. Entonces, en realidad es un número muy pequeño. Vamos a tener también cargas, nodos de carga, y hay un nodo especial que se le llama el nodo colgante o slack bus. Lo que sucede es lo siguiente, el voltaje es una cantidad alternante y se describe a través de algo que se llama fasor. El fasor es una cantidad compleja. Entonces va a tener una magnitud, la amplitud de onda, que corresponde a la amplitud de onda, y va a tener una parte compleja como tal, ¿sí? Que va a tener una parte real imaginaria. Eso corresponde a la fase. Entonces la fase no es única. Si tiene un periodo, se puede tomar como fase, así como lo hacemos usualmente, el ángulo más pequeño, desde el cual se empieza a repetir el comportamiento de la onda, o se puede tomar cualquier otro ángulo que sea múltiplo de ese ángulo inicial. Entonces, lo que sucede en este caso es que para tener una referencia, para medir los voltajes en el sistema, hay un nodo que específicamente se utiliza con ese propósito, se le llama así. Entonces ya es como tener un piso allí y a partir de ese piso nosotros poder hacer mediciones de los voltajes y corrientes en los diferentes nodos del sistema. Como mencioné antes, el conjunto E de bordes del grafo pues va a ser las líneas de transmisión. ¿Qué se necesita para poder, bueno, qué necesitan los ingenieros eléctricos encargados pues del manejo y diseño de redes eléctricas, pues para poder monitorear el sistema, bien sea para pues cambiar el diseño, hacer adaptaciones, incluir nuevos nodos, en fin? Necesitan conocer el estado del sistema. Con eso nos referimos a conocer en cada nodo cuál es el voltaje y cuál es la corriente,
Cuando hablamos de voltaje y corriente es entrada y salida, ¿no? La sumatoria de todo. Entonces, eso lo vamos a representar, esas diferentes medidas las vamos a representar a través de vectores. Todas son cantidades complejas. Este vector B va a representar el vector de voltajes en los nodos y este vector I va a ser el vector de corrientes. Estos dos vectores están relacionados a través de esta ecuación matricial, donde esta matriz Y es la matriz de admitancia, también con entradas complejas. La matriz de admitancia viene siendo si lo miramos en el caso real, vendría siendo algo así como la inversa de la resistencia. Entonces, la relación que hay entre corriente y voltaje va a ser la multiplicación de la resistencia, de las corrientes por las resistencias, y eso nos genera el voltaje. Sí, eso en forma escalar real. Entonces, ya viéndolo en forma vectorial y con cantidades complejas, esta va a ser la relación entre ellos. ¿Ok? Y de allí pues va a salir nuestro sistema de ecuaciones. Bueno, la forma básica de esta matriz pues es simplemente, es como la matriz de admitancia en grafos. ¿Sí? Cuántas conexiones llegan a un nodo, eso lo vamos a ubicar en la diagonal, la suma de todas las conexiones, y fuera de la diagonal vamos a ubicar el negativo de las incisiones que hay entre distintos nodos. Usualmente es una matriz sparse, una matriz esparcida, tiene pocas entradas distintas de cero. Bien, el poder o la potencia que llega, o la suma de la potencia total que entra y sale de cada nodo, se puede representar de esta forma, va a ser la multiplicación en cada nodo del voltaje por el conjugado de la corriente. La matriz, como habíamos mencionado antes, la matriz de admitancia, pues tiene entradas complejas también, se dividen en estas dos partes. A esta parte le llaman conductancia, a esta parte le llaman susceptancia, los coeficientes. Y bueno, usualmente, de forma clásica, con el método de Newton, que es el más común hoy día para solucionar este problema, la representación del voltaje se hace de nuevo a través de fasores. Se utilizan cantidades complejas, se utiliza coordenadas polares para representar entonces los voltajes. Entonces tenemos aquí la magnitud del voltaje y el ángulo delta J corresponde a la fase. Cuando nosotros hacemos estas sustituciones, la sustitución de cada voltaje, las cantidades correspondientes a las admitancias en las conexiones de los nodos, y utilizamos la parte real e imaginaria de la potencia, de la potencia inyectada en cada nodo, pues entonces nos resulta este sistema de ecuaciones, que es el que se conoce como Power Flow Equations, o el sistema de ecuaciones de flujo de poder. ¿Qué es lo que nos indica este sistema? Pues nos indica, o nos permite más bien, calcular el poder que se ha inyectado en cada uno de los nodos, bueno, a esto le llaman, a la parte real le llaman poder real o poder activo, y a este le llaman poder reactivo, que es la parte imaginaria. En base a solamente la fase y el voltaje de cada uno de los, la magnitud, perdón, del voltaje de cada uno de los nodos. ¿Sí? Entonces, con eso ya se puede realizar un monitoreo del sistema en general. ¿Cuál es la dificultad que surge ahora que tenemos este sistema para resolver? Pues que necesitamos resolverlo rápido. ¿Sí? Hay un corte de luz y necesitamos pues que se restablezca lo más pronto posible el servicio de energía en cierta área, en cierto sector. Pues entonces hay que buscar, una forma de resolver eso es buscar rutas alternativas para alimentar energía. Y para ello, de nuevo, es necesario conocer cuál es el estatus de las líneas de transmisión. ¿Sí? Si no están muy sobrecargadas, o las líneas que están menos sobrecargadas, pues son las candidatas a ser usadas para este curso alternativo. Entonces, esto es algo que se tiene que resolver casi que de inmediato. ¿Sí? Entonces, hay muchas alternativas que se han explorado. Las más comunes, bueno, antes de proceder con los métodos de solución, bueno, como había mencionado antes, los buses se clasifican en generadores. Usualmente los generadores se conocen como PV buses porque
se conoce el poder real y el voltaje para esos nodos. Los PQ buses usualmente son cargas, y de ellos solamente se conocen la parte real e imaginaria de la potencia inyectada. Y para el slack bus, como es un bus un nodo de referencia, ¿sí? En ese nodo, pues nosotros necesitamos, y efectivamente se conocen todas las magnitudes para él. Una limitación que tenemos para resolver el sistema anterior es que, por ejemplo, si para los PV buses nosotros no conocemos el poder reactivo, ¿sí? Entonces este sistema de ecuaciones no está completamente determinado. Entonces, para ello, para salvar esa dificultad, lo que se hace es que, bueno, en ingeniería eléctrica, en análisis de sistemas de potencia, se hace algo que, bueno, nosotros en matemática podríamos conocer como una normalización. En lugar de tomar la magnitud del voltaje como tal, lo que hacen es considerar una medida de voltaje y a partir de ella, las demás medidas de voltaje en los otros nodos y los demás elementos del sistema se pueden representar como una fracción, ¿sí? Entonces, en el caso de los nodos, de los PV buses, de los nodos de generadores, ¿sí? Estos se van a considerar como unos, ¿sí? Y los demás entonces van a ser la fracción o la proporción entre el voltaje de cada elemento y el nodo de generador. Entonces, para salvar de nuevo la deficiencia que tenemos de no conocer el poder reactivo en los nodos generadores, lo que se hace es que, ya dado ese voltaje, ¿sí? Por esa normalización, nosotros decimos que el voltaje especificado en cada uno de esos nodos pues está dado, simplemente por la magnitud al cuadrado del voltaje allí. Bueno, esta es otra forma de representar el mismo sistema de ecuaciones, pero ahora utilizando coordenadas cartesianas. Bueno, métodos de solución. De nuevo, el desafío es ese, tratar de encontrar métodos de solución que sean eficientes, rápidos. Entonces, uno de los primeros métodos de solución, por allá en los años 60, cuando se estaban explorando pues estas técnicas de solución de problemas a través de métodos numéricos, pues era Gauss-Seidel, Jacobi, los métodos de iteración, los más simples, pues tal vez. Entonces, en este caso, se utiliza Gauss-Seidel no lineal para encontrar el voltaje en cada uno de los nodos, teniendo una condición inicial o un valor inicial dado. Y bueno, hoy día creo que pues el más común y el más utilizado, no solamente para este problema, sino para muchos otros problemas no lineales, Newton-Raphson. ¿Sí? Bueno, ¿qué problema tiene Newton? La región de convergencia no es una región conocida y usualmente es una región pequeña en comparación con otros métodos, pues por mencionar uno que tal vez no es muy eficiente, pero tiene una región de convergencia muy amplia, mucho más grande, que es el método de bisección. El método de bisección dice, bueno, mi solución está o de este lado o de este lado de la condición inicial, ¿sí? Y a partir de allí va subdividiendo, ¿sí? Va marginando las aproximaciones que se van haciendo, ¿sí? Entonces es muy efectivo en el sentido de que cualquier condición inicial, él siempre va a aproximarse a la solución, pero es muy lento, ¿sí? En el caso de Newton, pues la región generalmente es muy pequeña y no es conocida. Entonces, las condiciones iniciales para los métodos de Newton casi siempre pues se tienen que acomodar al método. Y lo otro, pues para cada iteración, bueno, yo no tengo el método aquí, algo para mostrarlo, pero para cada iteración hay que construir, como son sistemas de ecuaciones, hay que construir la matriz jacobiana. Entonces, cada vez que se hace una iteración hay que construir esa matriz. Y puede ser una matriz densa. Eso aumenta el costo computacional. Entonces, esa es otra desventaja que tiene este método. Si nosotros estamos trabajando con sistemas de un número pequeño de nodos, pues no hay problema. Pero cuando ya son sistemas muy grandes, de miles, de cientos de miles de nodos, pues ya entonces allí sí empieza a notarse el efecto del costo computacional. Bien, entonces para ello pues presentamos este método multigrid. Inicialmente pues la descripción del método inicia con multigrid
algebraico que le llaman. Tenemos un problema sobre un rectángulo, un cuadrado, algo bien estructurado. Tenemos algo bien estructurado. Se hace una discretización regular, y básicamente lo que hacemos es reducir el número de nodos. Vamos reduciendo el número de nodos, o como se conoce también en el argot de multigrid, pues vamos bajando de nivel, ¿sí? Hasta que llegamos a un número de nodos en el cual podríamos resolver el problema de forma exacta. ¿Sí? Ya una vez resuelto el problema de forma exacta en el nivel más bajo, entonces lo que hacemos es interpolar las soluciones nuevamente hasta la malla inicial. Entonces, ese es multigrid. Aquí, pues, más o menos se describe el algoritmo. Esto es lo que se realiza. Se utiliza un smoother, un suavizante. El suavizante es un método iterativo como Gauss-Seidel. Lo que hace este suavizante es resolver, digamos, la mitad de las escalas, o digámoslo de esta manera, la mitad de los vectores propios de la matriz, ¿sí? Entonces, para esa mitad se resuelve el problema completamente, pero la otra mitad queda sin resolver. Entonces, lo que se hace es movernos a un nivel inferior en donde esa mitad que quedó sin resolver se va a ver mucho más suave, y nuevamente se aplica un suavizante, ¿sí? De esa manera recursiva se va bajando hasta el último nivel en donde se puede resolver puede ser Gauss-Seidel o un método exacto de solución. Y luego que se tenga la solución en el nivel más bajo, entonces se interpola y se aplica nuevamente el suavizante para que la solución se pueda nuevamente aproximar. O sea, la corrección que se realiza aquí se le aplica el suavizante para que nuevamente esté cerca a lo que es la solución exacta. Bueno, este es el algoritmo. Voy a pasar rápidamente sobre esto. Esta es la descripción de multigrid algebraico. En multigrid algebraico, pues no tenemos una malla estructurada. Básicamente con lo único que contamos es con un sistema matriz vector, ¿sí? Entonces, para poder determinar cómo se van a seleccionar los nodos en los niveles más bajos, lo que se realiza es una comparación entre las magnitudes de las entradas en la matriz. Entonces, con ello nosotros podemos decidir qué nodos son los que van a formar parte de las mallas más gruesas. En lo demás, pues el algoritmo es similar al multigrid algebraico. Y este es una versión no lineal para multigrid. Inicialmente, de nuevo, para multigrid, mallas estructuradas. El trabajo que nosotros presentamos, voy a ir rápidamente sobre esto. Aquí. Vamos a tomar la matriz de admitancia, que es la matriz, vamos a tomarla como si fuese la matriz de nuestro sistema, y a partir de allí vamos a aplicar el método algebraico para selección de nodos. Bueno, no voy a describir cómo se realiza la selección de nodos, bueno, es la esencia del trabajo como tal, pero pues no va a alcanzar el tiempo para hacer la descripción. Pero sí quiero mencionar de que para el caso de mallas no estructuradas, cuando se aplica multigrid algebraico, dependiendo del problema, ¿sí? Y esto es muy importante, dependiendo de las propiedades que tenga nuestro problema, de eso va a depender qué tipo de selección de nodos voy a realizar. Entonces, en el caso de multigrid algebraico, a partir de la extensión que se ha hecho en cuanto a aplicaciones en grafos, en dinámica de fluidos, bueno, en varias áreas de la física y química. Entonces, dependiendo del problema en particular, si uno decide qué tipo de método utiliza para seleccionar los nodos en las mallas gruesas, ¿sí? Entonces, esto fue en esencia el trabajo precisamente porque para este problema en particular no había una forma de seleccionar los nodos, ¿sí? Entonces, para poder aplicar multigrid allí había que considerar el problema como tal y decidir entonces qué método se iba a utilizar para la selección. Ese es el resto de diapositivas. Rápidamente aquí sobre este gráfico, básicamente lo que se realiza es que los nodos se van agrupando de acuerdo a la similitud o correlación que hay entre ellos, ¿sí? Se van formando diferentes grupos y de cada grupo se escoge un representante, ¿sí? Ese va a ser el representante en la malla gruesa. Entonces partimos de una malla de 9 nodos, llegamos a una malla de 4 nodos en este caso, y se mantienen las conexiones entre los diferentes grupos de nodos, ¿sí?
esa es básicamente la esencia pues, del algoritmo. Por aquí hay algunos resultados en donde se hace la comparación entre el método que nosotros diseñamos y un método previo en donde se utilizaba bueno, de nuevo, en los métodos numéricos se busca siempre hacer una reducción del error. Si yo tengo una solución, tengo una aproximación a esa solución, entonces lo que trato de hacer es reducir en alguna norma, trato de reducir ese error. Y eso es lo que voy midiendo. ¿Sí? La forma clásica de hacerlo es, tengo una condición inicial, ¿sí? Y voy haciendo correcciones sumando errores. ¿Sí? Voy sumando los errores hasta que eso me lleve más cerca a la solución real, a la solución exacta del problema. En este método que se llama multigrid multiplicativo, en lugar de hacer una suma de la corrección, lo que se hace es una multiplicación de la corrección. La desventaja es que hay que actualizar la matriz de admitancia, no es fija, hay que actualizarla en cada iteración. Esa es la desventaja que tiene. Y bueno, hay algunas otras consideraciones que también se hicieron y que limitan un poco también el alcance del método con respecto a este problema. Bueno, para terminar, aquí hay algunas referencias. Bueno, fueron numerosas en realidad. Este es un buen libro para entender bien cómo funciona Multigrid. Bueno, de aquí tomé muchos conceptos para entender lo que era los Power Flow Systems. A ver, bueno, de aquí tomé datos para los sistemas que utilizamos para las pruebas de este paper. Bueno, este es un paper que se publicó recientemente en el 2021. Este es mi asesor, Barry Link. Él había publicado previamente un paper para reducción de, bueno, el modelo es algebraico del que les estuve hablando. Este es un modelo evolutivo en tiempo. ¿Sí? Entonces la idea era mirar a ver si se podía aplicar también al sistema, al steady state, al steady problem. Bueno, sí, los demás son acerca de multigrid, básicamente, los demás textos. Y bueno, eso era lo que quería mostrarles. Muchísimas gracias, profesor. ¿Quién tiene alguna consulta? Solo quisiera preguntar en esta tabla, primera columna, ¿qué significa? Ok, sí. Aquí nosotros estamos considerando diferentes, bueno, a nosotros nos entregan como una tabla de datos, algo así, ¿sí? En donde aparecen impedancias y de ahí nosotros tenemos que construir entonces nuestras matrices, nuestros vectores para solucionar el problema. Esos datos, muchos de ellos son sintéticos, o sea, fueron creados a través de simulaciones. Otros son de data que fue colectada de sistemas reales, pero en realidad estos sistemas son relativamente pequeños. Mire que, por ejemplo, el número que acompaña a cada uno de las líneas aquí es el número de nodos. Entonces, por ejemplo, el más grande que nosotros llegamos a probar y con el cual el método funcionó, tenía alrededor de unos 10.000 nodos. Pero habían muchos sistemas más grandes. Tomaba mucho tiempo porque es un sistema que es un algoritmo que todavía no está optimizado. Eso es algo que también está por hacerse. Y para algunos de los casos, por la forma que tenía la matriz de admitancia, no convergía. Entonces, por eso no se consideró con sistemas más grandes, en este caso. Una breve mención aquí rápido también. El método de Newton aquí no se hizo la comparación con el método de Newton porque nosotros realizamos pequeños cambios en las condiciones iniciales, los voltajes iniciales, y con el método de Newton no convergía. ¿Sí? De nuevo, esa es la limitación que tiene este método, de que nosotros realizamos una pequeña perturbación y ya se ha salido de la región de convergencia, no converge el método de Newton. ¿Sí? La ventaja de multigrid es que el ratio de convergencia, como depende es un método que está basado en Gauss-Seidel, Jacobi, todos estos métodos simples, ¿sí? La región de convergencia de ellos es mucho más amplia. Entonces eso ayuda también a que multigrid tenga una región de convergencia mucho más grande. Muchas gracias. Y entonces, segunda pregunta, ¿y qué equipo usted usaba? ¿Qué equipo? Bueno, esto lo realizamos en una máquina local, una PC con Linux. Pero computador. ¿Perdón? Computadores. Sí, señor. Sí, señor. En computador, una laptop. Si no, de nuevo, esto era algo que estábamos explorando
Entonces, de hecho, no se hizo optimización de código, se trabajó todo en MATLAB. Lo que queríamos saber era si funcionaba, si el algoritmo funcionaba para este problema. Pero sí, a futuro está pensado realizar una optimización del código. De hecho, realizar un análisis de convergencia, porque no hay un análisis de convergencia para multigrid algebraico no lineal. Y paralelizar también. Muchas gracias. A usted. De las matrices que decías que estaban obteniendo, de pronto analizaron el número de condicionamiento, por lo que decías que habían algunas con las que no se tenía la solución o algo así, para ver si podía tener que fuera muy elevado o algo, no sé. Ok, creo que en algún momento sí hicimos algo así. Lo que sucede con estas matrices, multigrid inicialmente fue probado, el multigrid algebraico, para matrices. Creo que allí hay una slide en donde se menciona por acá. Matrices que son simétricas definidas positivas. En el caso de multigrid algebraico, pues es algo parecido. No quiere decir que solamente se limite a ese tipo de matrices, pero es en donde se sabe que es efectivo. Para nuestro problema, como es un problema, primero que es complejo, las matrices no son hermitianas, son simétricas, complejas. Bueno, esta descripción que está aquí de las matrices es algo bien básico. Entonces, de aquí se puede ver, por ejemplo, que no es una matriz que tenga dominancia diagonal. No es diagonalmente dominante. Exacto, no es diagonalmente dominante. Entonces, eso es algo que nos estuvo causando problemas. De hecho, también se intentó realizar un switch de filas y columnas, así como para tratar de cambiar el orden de los nodos y ver si la matriz se comportaba de mejor manera, pero no ayudó mucho. Entonces, es algo que también tenemos allí, fue una dificultad bastante grande. Y cuando explicabas lo de la parte del algebraico, ¿cierto? Que seleccionaban por regiones, decían Sí. que lo usaban según una propiedad para escoger cuál de Sí, ellos eran ¿cuál fue la que usaron en su ok, caso? lo que pasa es que cuando hay nodos que están muy cercanos, generalmente la variación de voltaje entre ellos no es muy grande. Entonces, nosotros lo que hicimos, vamos rapidito por aquí. A ver, aquí. Si nosotros definimos una medida, bueno, no fue que la definimos, sino que se realizó una modificación de esta medida. Hay en realidad dos medidas, esta fue la que tal vez no funcionó mejor. Es una medida de correlación. Entonces, básicamente lo que hacemos es tomar dos vectores, perdón, del espacio del espacio de nulidad del laplaciano, ¿sí? De la matriz de admitancia. Con esa comparación de diferentes nodos en la base, nosotros formamos esta medida y lo que hacíamos era expresar todos los demás nodos eran expresados como conversiones lineales de ellos. Entonces, definimos la correlación entre ellos por la suma de productos entre los diferentes elementos que formaban parte de esa combinación lineal. Después de ello, utilizamos esa medida para construir lo que se llama un volumen proyectado. El volumen proyectado es más o menos como que indicar cuántos nodos yo espero que estén relacionados conmigo, que sean, aquí hay una palabra, a ver, creo que está antes. No, bueno, no lo anoté aquí. Nosotros le llamamos close o próximo, cercano. Si dos nodos se decían que eran cercanos cuando esta medida que está aquí era muy grande. Si esta medida que está aquí era muy grande, quiere decir que iba a aportar mucho a este volumen proyectado. Entonces, ya teniendo ese volumen proyectado, nosotros, bueno, utilizamos diferentes parámetros para poder como que filtrando cuáles eran los nodos que se iban a utilizar para la malla gruesa. Y de allí se escogía un representante. ¿Sí? De cada uno de esos conjuntos que formaban esos volúmenes, se escogía un representante. Hubo un segundo paso también para no dejar nodos aislados, porque los nodos aislados, bueno, no son buenos por el hecho de que pues, no disminuyen el número, no ayudan a disminuir el número de nodos, ¿no? O sea, yo tengo una malla gruesa, como por ejemplo aquí. Aquí tengo un solo nodo. Si este nodo que está aquí está aislado, entonces pues no me va a ayudar a reducir el número de nodos en la malla gruesa.
Entonces, para no dejar estos nodos colgantes así, bueno, se efectuó este paso aquí, era de que, bueno, si había un nodo que estaba casi aislado, entonces se iba a incluir también en la malla gruesa como parte del nuevo sistema. Entonces, básicamente ese fue el proceso que se realizó. Bueno, se definen los operadores para hacer transporte de información entre los diferentes niveles de malla, que es lo usual en multigrid. Y bueno, aquí está una descripción también verbal del algoritmo. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Gracias a ustedes.